Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias a la comisión por permitirnos a la cátedra de la doctora Dobarro de la carrera de Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales. Ella, por compromisos anteriores, no pudo estar, así que me pidió que la reemplazara y voy a tratar de hacer lo posible como para suplirla de mejor modo. Antes que nada, me gustaría establecer un poco el contexto de lo que estamos hablando, más allá de que los proyectos lo hacen. Me parece que en principio hay que definir de qué habla el artículo 9, eso que los proyectos intentan modificar. Y el artículo 9 simplemente, ni más ni menos, establece la facultad de la organización sindical con personería gremial que negocia colectivamente dentro de la negociación colectiva, de establecer una contribución destinada tanto a trabajadores afiliados como no afiliados, por el solo hecho de la gestión que realiza la organización sindical en pos del beneficio de esos trabajadores, tanto afiliados como no afiliados. Por lo tanto, ese es el contexto de análisis a lo que el proyecto debería establecer. No hay en esa mención del artículo 9 absolutamente ninguna violación a la libertad sindical, ni individual ni colectiva. No hay compulsión a la afiliación, no hay desatención del derecho de los trabajadores individualmente considerados a afiliarse, desafiliarse o no afiliarse. Lo que hay simplemente es el reconocimiento que hace la organización sindical por el esfuerzo de haber obtenido un beneficio en la negociación colectiva o a nivel salarial y que eso tenga impacto en la totalidad de los trabajadores por el efecto de la negociación colectiva erga omnes y que eso se traslada luego como gestión al beneficio de todos sus trabajadores y por lo tanto hacer de eso la posibilidad de que a su vez los trabajadores contribuyan con esa gestión que hace la organización sindical con personería gremial. Se hace en el ámbito de la negociación colectiva. Quiero referirme en esto también a la jurisprudencia que sobre el tema hay, alguna doctrina, la jurisprudencia desde lo histórico, el caso Potense, también la jurisprudencia más actualizada en Ademus, ha reafirmado la Corte que no hay invalidez constitucional o convencional que limite la posibilidad de las organizaciones sindicales, conforme el artículo 9, de efectuar esta contribución. La profusa jurisprudencia de los tribunales inferiores de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que a propósito no son mafias, son jueces y juezas del trabajo que asumen una responsabilidad frente al conflicto laboral, también ha sido conteste en no invalidar la cuestión de fondo, que es la posibilidad de que las organizaciones sindicales negocien estos temas dentro del ámbito de la negociación. Pero si esto no fuera poco, además la doctrina, y ya no digamos solamente la que piensa la perspectiva del derecho del trabajo desde la defensa de los trabajadores, sino posiciones más restrictivas, han abordado el tema del artículo 9 sin establecer la invalidez de ese artículo, invalidez constitucional o convencional, sino que por el contrario lo han establecido generando una serie de restricciones, pero no desde su invalidez, sino de la posibilidad de que ese artículo sea aplicable en un determinado contexto. Y cito algunos de los casos, tanto doctrinario y jurisprudencial. La doctrina es sentada por Ramírez Bosco o el destacado Rodríguez Mancini, abogado de empresas ya fallecido, pero que son pensamientos de la empresa. Más aún, el doctor Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte, tiene un libro que se recuerda poco, pero es Convenciones Colectivas de Trabajo, donde ascribe a la posición de Rodríguez Mancini. ¿Y qué dicen en esas restricciones que establece doctrinariamente? Que el aporte tenga un objeto determinado. El artículo 9 efectivamente habla de que ese aporte tiene un objeto determinado. Que tenga un monto razonable. La jurisprudencia ha establecido condiciones para que ese monto sea establecido. Que por supuesto debe ser razonable. Y entre las condiciones de razonabilidad es que no iguale la cuota
sindical, porque en ese caso, si iguala el monto de la cuota sindical, sí podría caerse en alguna afiliación compulsiva. Y que tenga una limitación en el tiempo. Esas son las restricciones, pero no se habla en ningún momento de la invalidez constitucional del artículo. La OIT, convenio 87, citado en muchos de los proyectos. Convenio de la OIT 87, la OIT tiene además como órgano de análisis, observación de los convenios, tiene el comité, particularmente respecto de la libertad sindical, tiene el Comité de Libertad Sindical. Voy a citar apenas dos observaciones, manifestaciones del Comité de Libertad Sindical, una de 2006 y otra del 2018. Dice, cuando una legislación acepta cláusulas de seguridad sindical, como la deducción de cuotas sindicales a no afiliados, que se benefician de la contratación colectiva, del convenio, tales cláusulas solo deberían hacerse efectivas a través de convenios colectivos. Pero además el comité dice, en otro caso, para ajustarse a los principios de libertad sindical, y ahí menciona la libertad sindical, sería conveniente que la ley estableciera la posibilidad de que las partes, de común acuerdo en la negociación colectiva, pacten en los convenios colectivos la posibilidad del cobro a los no asociados, en virtud de los beneficios que estos hubieran percibido. Es decir, el Comité de Libertad Sindical dice que habría una vulneración al derecho de los trabajadores afiliados si no se les extiende la cuota de esa contribución a los trabajadores no afiliados, porque entrarían en una discriminación, serían discriminados por estar afiliados. Entonces, esto señala el Comité de Libertad Sindical. Hablé de jurisprudencia, hablo de lo que dice el artículo, el convenio 87, de la doctrina, y a mí me parece que acá hay que remarcar que no hay vulneración absoluta de la libertad sindical como señalan la mayor parte de los proyectos. Dicho sea de paso, los proyectos se encaminan a varios aspectos. Uno de ellos refiere a la eliminación absoluta de los aportes por parte de los trabajadores. ¿Cuál sería la razón? En otro se dice, no, solamente a los trabajadores no afiliados. Bueno, dentro del contexto donde está, se propone reformular el artículo, bueno. Y otro menciona como una serie de situaciones como ejemplo, mencionado en el artículo, como ejemplo de lo que no debería hacerse. Yo creo que si estas mismas regulaciones o intentos de regulaciones se la proyectan en proyectos que tienen que ver con organizaciones empresarias, ningún diputado firmante demoraría en aparecer 5 minutos en todos los canales y en todos los medios de comunicación diciendo eso es una restricción absoluta al derecho de propiedad. Sin embargo, respecto de la organización sindical, parece que eso está habilitado. Bueno, yo quiero reafirmar además que el derecho de libertad sindical no es un derecho solamente de ida respecto del trabajador individualmente considerado. No es el derecho de afiliarse y desafiliarse. No es solamente la mirada hacia la organización interna, su estructura, hacia cómo eligen a los delegados. Hay un proyecto que también establece limitaciones temporales. No es solamente la mirada sobre la democracia sindical, no es solamente, por supuesto que la auspiciamos como tal, no es solamente sobre el patrimonio de las organizaciones sindicales. La libertad sindical tiene dos ejes sustanciales sobre los que ningún proyecto habla y que me parece que es importante destacar. La negociación colectiva y la huelga. Son los pilares de la libertad sindical. Los pilares de la libertad sindical no solamente están sobre la democracia, sino sobre la negociación colectiva y sobre el ejercicio del derecho de huelga. Que cuando se intenta regular, a propósito, se hace poniéndole topes a los niveles salariales en la negociación colectiva, eso es violación a la libertad sindical. O se lo hace en la restricción al derecho de huelga, limitándolo de algunas de las variadas formas, con protocolos a partir del Ministerio de Seguridad o con distintas formas de criminalización de la protesta. Allí hay una violación concreta a la libertad sindical, no en el artículo 9. Si quieren buscar violaciones a la libertad sindical, busquen en los protocolos que firmó Patricia Bullrich.
Con lo cual, yo quiero ser en esto, no hay acá ni violación a la libertad sindical, no hay jurisprudencia que adhiera a estos textos, no hay doctrina que la aplique, salvo los límites que establecí, que se establecieron y que mencioné hace un instante, pero ninguna de estas cuestiones está en debate en los proyectos. Por lo tanto, acá hay una decisión política, y la decisión política tiene antecedentes históricos, y los tenemos muy claramente y muy frescos. En esta misma comisión la presidió el compañero Saúl Ubaldini, hace muchos años ya. Fue quien promovió, se van a cumplir 42 años dentro de muy poco, el 27 de abril de 1979, el primer paro general a la dictadura cívico-militar. Ahí sí que había restricciones a la libertad. Sí, claro, por supuesto, presidente, ya redondeo. Allí había claramente restricciones a la libertad sindical. Sin embargo, las organizaciones sindicales se manifestaron de modo contundente. Quiero terminar leyendo un párrafo que tal vez los diputados puedan conocer. Dice, con estas normativas se mantiene la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, aunque se derogan y dejan sin efecto todas las cláusulas contenidas en ellas que significan privilegios generadores de excesos o distorsiones deteriorantes de las relaciones laborales o fueran lesivas para el equilibrio de las partes. Bueno, podría haber formado parte de algún proyecto, pero lo escribió José Alfredo Martínez de Hoz, Bases para la Argentina Moderna, 1976-1980. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Tengo dos preguntas, el diputado Capozzi y el diputado Milman, en ese orden. Gracias, presidente. Con relación a la exposición que recién realizó el doctor, que decía que no había jurisprudencia en contrario, sin embargo, yo encontré por lo menos 3 fallos. Uno del 24 de febrero, de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Trabajo, vinculado con la UTA, donde no solo se cuestiona el monto de la retención, sino también que hay un conflicto entre la misma UTA y la Unión de Conductores de la República Argentina. También hay un fallo del juzgado 57, Ecker, y de la Cámara Nacional, Sala 7, Rastrillo con Gastón. Entonces, esto no es, creo, jurisprudencia pacífica, sino que hay cuestionamientos en este sentido y sobre todo este año. Muchas gracias. Diputado Milman. Gracias, presidente. Si me permite una breve consideración y una pregunta para el doctor. Me encanta el énfasis que le pone el doctor, digamos, me gusta discutir apasionadamente, por lo tanto no siento ninguna ánimo de aversión a esa posición. Lo que sí no trataría, digamos, yo por una cuestión de respeto, yo no opino por terceros, me gustaría que el doctor se rectificara respecto a lo que haríamos diputados o no lo haríamos, porque en todo caso lo hacemos nosotros y somos nosotros los que tenemos esa posibilidad. El doctor no tiene por qué conocer nuestra vida personal, nuestra vida laboral. En mi caso, cada vez que me tocó trabajar en relación de dependencia, he sido afiliado a un gremio, a distintos gremios, por lo tanto no me afecta, pero ¿qué vamos a hacer o no? Si vamos a la televisión, digamos, si quiere apostamos. Si quiere apostamos y jugamos, pero no me parece que sea el lugar. Y la pregunta es, usted hizo una alocución respecto de la constitucionalidad del artículo. Yo le preguntaba, porque obviamente lo que acá se discute es una voluntad política, porque el Congreso discute voluntades políticas, digamos, no, es la casa de la política, así que no estamos discutiendo otra cosa que no sea política. Usted habló sobre la constitucionalidad del artículo, le preguntaba si un artículo que diga que estas cuotas son voluntarias y que un trabajador lo puede hacer, usted considera que eso sí es inconstitucional, porque lo que estamos hablando es de modificar la legislación, no, por lo menos en mi caso yo no hablo de la inconstitucionalidad del actual artículo, sino que propongo una modificación y que creo que ambas cuestiones son constitucionales, lo que hay es una modificación de la voluntad política, nada más.
Gracias, diputado Milman. Diputado Manrique. Gracias, señor presidente. No, decirle al señor presidente, a través de él, al diputado Milman, que acá no estamos para cuestionar las opiniones de los invitados y mucho menos para pedirle que se retracten de sus palabras. Obviamente cada uno tiene su forma de expresarse de acuerdo a lo que entiende y cree. Máxime en esta comisión, que cuando se presentan los proyectos de ley, al sindicalismo lo estamos tratando de corrupto, ladrón, y nosotros no decimos nada, son formas de pensar, respetamos, no estamos de acuerdo y estamos dispuestos a debatir. Entonces yo les pido a los compañeros diputados que escuchemos con atención, porque si una alocución de un invitado a mí me desagrada, no tengo por qué criticarlo. De última le haré las preguntas para sacarme mis dudas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Manrique. Doctor Palmiero, ¿algún comentario de cierre contestando? Sí, gracias. Respecto de la jurisprudencia, efectivamente, como dije, hay cuestionamientos jurisprudenciales, pero que no afectan al fondo. No es el cuestionamiento sobre el artículo 9, sino sobre algunas limitantes. Puede ser en relación al monto, como dije. Parte de la jurisprudencia y la doctrina señalan como algunos de los requisitos para que esto tenga viabilidad que se establezcan en relación al monto. Y esos son los fallos que cita el señor diputado. Respecto de las apreciaciones del diputado anterior, yo no me dedico a apostar, soy docente universitario hace 30 años, así que no apuesto. Trabajo y pienso en relación a los derechos de los trabajadores hace 30 años también. Y la verdad que no me gustaría conocer su vida privada. Tal vez habría que pensarlo, que lo exponga en la justicia. Sí, claramente son cuestiones políticas. Son cuestiones políticas, claro. Y justamente es lo que vengo a decir. Son cuestiones políticas. No son cuestiones que juzguen ningún rasgo académico, ni doctrinario, ni jurisprudencial. Justamente lo que se pretende con esta normativa es ni más ni menos que el debilitamiento de la organización sindical. Organización sindical y organización social, únicas con capacidad para ponerle freno a esta situación de miseria planificada que el gobierno nacional, el macrismo, el menemismo en su momento, la dictadura cívico-militar trajeron junto con el fondo. Gracias. Gracias, gracias, doctor. Tengo al señor Camilo Alan. Le pido, por favor, la brevedad de los 5 minutos para cerrar los argumentos. Adelante, señor. Buen día, mi nombre es Camilo Alan. Discúlpeme que yo no entiendo nada de ley, yo no entiendo nada, no. Pero agradezco que la diputada Pagano y vos y todos que me conocen, en 60 años de empresario y 88